¿Qué tal? En este video hablaremos sobre las leyes de reforma, el contexto en el que fueron promulgadas, además del contenido de las más importantes, para contestar la pregunta 61 de la guía del Comipems. Empecemos. En la pregunta 61 nos piden relacionar las leyes liberales con los problemas que se proponían resolver. Esto sería parte del periodo que conocemos como las leyes de reforma. Y antes de contestar la pregunta les hablaré brevemente sobre estas. Después de la independencia, México se encontraba en constantes disputas por el poder, entre los que querían que las cosas se mantuvieran como estaban previo a la conquista, grupo conocido como los conservadores, y los que querían realizar grandes cambios al panorama nacional, el grupo de los liberales. Estos grupos, como les decía, se disputan el poder constantemente y gobiernan por cortos periodos, un rato los liberales, otro los conservadores y así. Para el año de 1854, el grupo de los liberales llega al poder después de derrocar, mediante el Plan de Ayutla, a Antonio López de Santa Anna, quien había gobernado a favor de los conservadores y se había autoproclamado como dictador vitalicio. Juan Álvarez se queda en el cargo de presidente provisional y sería hasta 1856 que, con Ignacio Comonfort de presidente, se instala el Congreso Constituyente, que pretendía modificar la Constitución hecha en 1824 tras la independencia. En este congreso estarían miembros como Juárez, Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y José María Iglesias entre los más destacados. Así pues, en el año de 1857, Ignacio Comonfort promulga la nueva Constitución. En la nueva Carta Magna se incluían reformas hechas en los años previos por el grupo liberal, que son a las que hace referencia esta pregunta. Es momento de unir cada ley con su par y con eso sabremos al mismo tiempo sobre qué hablaba cada una. Entonces la 1. La ley Juárez sobre los tribunales especiales buscaba suprimir los privilegios de los militares y los miembros de la iglesia, quienes no podían ser juzgados por un juez civil aunque cometieran delitos. Esta sería promulgada en 1855. Entonces el 1 va con la C e inmediatamente podríamos descartar dos opciones, la A y la C. Luego, la Ley Orgánica del Registro Civil va a hablar sobre el control natal y de defunciones que hasta ese momento corría a cargo de la Iglesia. Con esta ley, ahora sería el gobierno el encargado de llevar dicho registro. Esta ley se expidió en 1857. Entonces teníamos 1C y ahora 2B. Como solo una respuesta contiene ambas relaciones, podemos descartar las demás y saber que la respuesta correcta es la B. Ahora podríamos avanzar a otra pregunta para ahorrar tiempo en el examen. Pero aquí vamos a terminar de hablar sobre las otras leyes. Seguiría la 3, la ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la iglesia. Esta pretendía cobrar impuestos extras a la iglesia, además de que sentaba las bases para la expropiación de terrenos del clero para que pasaran a ser parte del Estado. Esta ley se promulga en 1856. Como ya sabemos, entonces 3A. Por último, la 4, que es de hecho bastante obvia, la ley de libertad de cultos. En la constitución anterior se había establecido a la religión católica como la única permitida en el país. Esta ley buscaba que cada quien pudiera profesar la que quisiera. Esta ley se expide en 1860 y concluimos 4E. Para finalizar el video, creo que es importante mencionar que en 1857 el bando conservador hace un levantamiento de armas y bajo el plan de Tacubaya desconocía la constitución de ese año. Así de inicio la guerra de reforma que duraría 3 años. Ante el levantamiento, el presidente Ignacio Comonfort desconoce la constitución que le había promulgado, por lo que el Congreso lo destituye y queda en el cargo, de acuerdo con la ley, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ocupaba Benito Juárez. Benito Juárez ocupó la presidencia de 1857 hasta 1872, aunque entre medias tuvo la guerra de reforma, en la que el grupo conservador lo desconocía como presidente, y más adelante vivió la segunda intervención francesa, donde los franceses conseguirían por un corto periodo de tiempo la conquista de México, entre los años de 1861 a 1867. Sobre la intervención francesa hablaremos en otro video. Por el momento esto sería todo. Y bueno, eso es todo por este video. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo. Ya sabes que para apoyarnos puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Recuerda que si quieres que resolvamos alguna duda en particular
hablemos sobre un tema en específico o quieres clases privadas, puedes mandarnos un correo a academia.universal2020@gmail.com. Te dejamos más información en la descripción o puedes revisar el video de presentación del canal. Nos vemos en el siguiente video.